Hola, bienvenidos al módulo 5 de nuestra formación de promotores del nacimiento humanizado, donde hablaremos sobre la partería. El módulo se llama Partería Espiritual. Las parteras en la antigüedad, entre otras cosas, atendían los partos, valga la redundancia, algunas veces con ayudantes. En uno de los próximos módulos vamos a hablar de estas ayudantes y su terminología e historia. Atendían el parto en posición vertical, eran también curanderas y una especie de madres de la comarca, muchas de ellas, y estaban conectadas, entre otras cosas, con los aspectos femeninos de la sanación. También podríamos agregar que de la magia y de la espiritualidad. En cualquier momento de la historia en que nos detengamos, aparecen personas que han ayudado a las mujeres en el momento del parto. Obviamente desde antes del parto, en la preparación al mismo y en el posparto. Solo que en estas pinturas que tenemos aquí como ejemplo, lo que aparecen son nacimientos de bebés, donde estas mujeres están dando a luz acompañadas de alguien. La referencia más antigua que tenemos sobre la atención al parto se remonta a las pinturas rupestres. En estas se ve en la mayoría mujeres pariendo en cuclillas. Fíjense la posición, en cuclillas. O con las piernas o las nalgas apoyadas sobre grandes piedras como soporte. Y en solas, estas mujeres pariendo solas o acompañadas de otras personas, o sea, otra mujer u otras mujeres. Según la referencia arqueológica, en el Paleolítico y Neolítico, la mujer se responsabilizaba socialmente de los cuidados domésticos, entre otras cosas, también de la salud, de la atención al parto y de los cuidados del recién nacido, o sea, la maternidad y los cuidados del bebé, nuevo miembro del clan. Ya en la Biblia, texto referencial universal, se hace referencia en sus escritos a las parteras, en algunos extractos, las cuales gozaban en estos tiempos relatados en las primeras referencias bíblicas de un alto prestigio social, la mayoría de ellas. La necesidad de sus servicios en la corte y entre las damas aristocráticas les hacía frecuentar casas y palacios de altos mandatarios, aunque también estaba la partera que atendía a las mujeres de su propio pueblo o comarca. La primera referencia se hace en el Antiguo Testamento, cuando se dice sobre el nacimiento de Benjamín, hijo de Raquel, lo siguiente: pero sucedió que, mientras experimentaba dificultad en el parto, la partera le dijo: no tengas miedo, porque tendrás este hijo también. Esto aparece en una cita de el Génesis, capítulo 35, versículo 17. La segunda cita bíblica que aparece en el mismo Antiguo Testamento de la Biblia dice así: además sucedió que, cuando ella estaba dando a luz, uno extendió la mano y al instante la partera tomó y le ató un marcador de color escarlata alrededor de la mano, diciendo: este salió primero. Génesis capítulo 38, versículo 27. Esto es una referencia que se hace sobre un parto gemelar, donde la partera marca la mano de uno de los bebés para diferenciarlo del otro. La tercera cita bíblica dice así: más tarde el rey de Egipto dijo a las parteras hebreas el nombre de una de las cuales era Cifra y el nombre de la otra Púa. Sí, llegó al extremo de decir: cuando ayuden a las hebreas a dar a luz y de veras las vean en el asiento para partos, si es hijo, entonces tiene que darle muerte, pero si es hija, entonces tiene que vivir. Esto es del Éxodo capítulo 1, versículos 15 y 16. Esta cita es un poco, se podría decir que terrorífica, ¿no? Un poco cruel, pero sin embargo es una de las primeras citas que aparecen como referencia, donde se nombran las parteras en la Biblia. Como dijimos, es uno de los referenciales históricos antiguos por excelencia, y donde la historia de la humanidad se ve contada en un estilo muy especial,
y donde las parteras siempre fueron mencionadas, porque son muchas citas donde estas aparecen. Podemos observar otras referencias bíblicas también sobre parteras en los evangelios apócrifos, estos libros que se supone que fueron escritos en los mismos tiempos de los libros conocidos oficialmente por la Iglesia Católica, pero que por alguna razón se mantuvieron en secreto y salieron a la luz no hace mucho tiempo, en comparación con los anteriores, con los más conocidos. Esta es una de las citas de uno de los evangelios apócrifos. Dice así: y encontró allí mismo una gruta, e hizo entrar en ella a María, y dejando a sus hijos cerca de esta, fue en busca de una partera al país de Betlehem. Esto es del protoevangelio de Santiago, capítulo 18, versículo 1. Esta es una referencia histórica sobre el nacimiento de Jesús que aparece en los evangelios apócrifos. Y la partera exclamó, es otra cita, apócrifos: gran día es hoy para mí, porque he visto un espectáculo nuevo. Esto es del protoevangelio de Santiago, capítulo 19, versículo 2. En los papiros del Antiguo Egipto también podemos encontrar evidencias de la partería. Por ejemplo, el papiro Huescar del año 1700 a.C. describe algunos utensilios recomendados para atender los partos y hasta el cómo calcular la fecha probable de los mismos. Así como el papiro Evers del 1550 a.C., una especie de tratado sobre ginecología donde se describen, entre otras cosas, algunos mecanismos para la asistencia del parto por parte del personal especializado. Es un referencial también antiguo, de la antigüedad. Allí las parteras también eran muy importantes, tenían acceso a las enseñanzas médicas auspiciadas por la escritura y difundidas también a través de la escritura, la lectoescritura. Los partos se daban en las llamadas cámaras de parir, donde las paredes estaban adornadas con frescos que representaban el embarazo y el parto, como este que vemos aquí en la presentación, en esta lámina. Se contaba además con sillas de parto que garantizaban la posición vertical y facilitaban la apertura de la pelvis. Esta silla de parto es muy parecida a la que se usa hoy día en los nacimientos, en los partos verticales, en los partos humanizados. ¿Ven? Y era la que está aquí en la imagen, era una utilizada por estas parteras del Antiguo Egipto. Entonces vemos que algunos artilugios que hoy día ayudan a que las mujeres tengan un nacimiento según su verdadera fisiología, olvidándonos de esas modificaciones que hizo el patriarcado con respecto al convirtiendo el nacimiento en un proceso se podría decir que patológico, ¿no? Y cambiando la posición vertical a horizontal, donde el médico es el que tiene el poder, pongo comillas allí. Vemos que algunas de estas herramientas ya estuvieron siempre allí. Entonces el uso de ellas hoy día es prácticamente un rescate de recuperar algo y no algo totalmente innovador, sino más bien volver a. Y eso es lo más hermoso del nacimiento humanizado. En la antigua Grecia las parteras también desempeñaban un papel muy importante. Llevaban los controles de embarazo, la educación prenatal, asistían a los partos utilizando métodos de alivio del dolor, la silla obstétrica igual que los egipcios, para asegurar una correcta posición en el expulsivo. Aprendieron mucho de los egipcios, obviamente. La cultura romana luego hereda los conocimientos de la cultura griega. Y esto, por supuesto, incluye el arte de la partería. Hay un libro llamado De Morbis Mulierium, que fue escrito por un médico hombre llamado Sorano, en esta antigua Roma, el Imperio Romano, que estaba dirigido a las parteras, favoreciendo así la entrada de estas a la ciencia y la medicina. Fíjense que aquí hay algo importante, que es la entrada de las parteras al ámbito médico.
cosa que según algunos historiadores fue un progreso, un avance, algo positivo, pero que desde el contexto donde lo estamos revisando acá podemos cuestionar un poco el valor o el verdadero valor de esta entrada, de esta aceptación por parte de la medicina, la cirugía, de la partería. Vamos a explicarlo un poco más adelante. Este manual de Sorano decía, entre otras cosas, lo siguiente. Por ejemplo, hacía indicaciones sobre las cualidades físicas y espirituales que, según él, debía poseer la partera o las parteras, entre ellas la importancia de dominar la lectoescritura, para estudiar, para actualizarse y para difundir. Describía detalles anatómicos, posiciones fetales, maniobras de extracción, protección del perineo, ejercicios respiratorios y cuidados del recién nacido. Recomendaba las formas en que la partera debía dirigirse a la parturienta para transmitir tranquilidad y confianza en situaciones difíciles, o sea, la ética. Destacaba la importancia de que la partera dominara algunas ramas de la medicina, como la farmacología, la quirúrgica y las plantas medicinales. Aquí podríamos ver un aspecto, digamos que de una u otra manera positivo, aunque este conocimiento de las plantas medicinales ya era manejado por las parteras ancestrales. Acá lo que pasaba es que la medicina las tenía incorporadas a su listado farmacológico y de una manera muy de ellos, digamos que estaban reeducando a estas parteras con el conocimiento que ellos habían autorizado y que la ciencia como tal del momento había aceptado. Pero en realidad, si nos ponemos a ver, las parteras, nadie mejor que ellas sabía qué farmacología, qué hierbas, qué plantas utilizar en el momento del parto, ya que eran muchas generaciones que habían aprendido y transmitido esta información. Luego, un poco más adelante, cronológicamente hablando, en la Edad Media, se dice que existían dos tipos de parteras, según la clase social que debían atender, entre otras cosas. También el tipo de formación. Los partos de las clases desposeídas eran atendidos por parteras ancestrales, con conocimientos empíricos en su mayoría. Estas eran mujeres que se transmitían la sabiduría de generación a generación, de forma oral y a través de la práctica. Mientras que las clases privilegiadas y las realezas eran atendidas por comadronas, algunas examinadas por las instituciones encargadas de la formación de personal de salud, o sea, por las escuelas de medicina patriarcales de la época. Hasta el siglo XVI, el nacimiento era un acto en el que solo podían estar mujeres, con penas hasta de hoguera si entraban en la habitación algún hombre. Vemos aquí el nivel de puritanismo que existía en la sociedad. Solo en casos de alumbramiento reales podían entrar algunos hombres para dar fe del parto y el nacimiento de un posible heredero. O sea que habían excepciones según la clase social. La ginecología estuvo reservada durante muchos años para las mujeres. Los médicos solo se ocupaban de las enfermedades y dolencias, y las cosas relacionadas con la sangre eran cosas de barberos y cirujanos. Las parteras ancestrales, formadas mediante la tradición oral, seguimos en la Edad Media, y práctica, solían incorporar sus prácticas rituales, oraciones, talismanes y pócimas, que las llevaron en muchos casos a ser consideradas como brujas. No es de extrañar, por tanto, que las matronas parteras o comadronas medievales fueran en multitud de ocasiones procesadas por el Tribunal de la Inquisición, a pesar de que la mayor parte de ellas incluían el cristianismo en sus rituales, como por ejemplo la costumbre de recitar nacimientos bíblicos cuando un parto se tornaba riesgoso. En medio de este oscurantismo promovido por la Iglesia Católica y la prohibición de ejercer la medicina, surge en el siglo IX la Escuela de Salerno, un foco de resistencia donde se podía estudiar y practicar medicina y cirugía. Esta es la parte del oscurantismo en que la Iglesia prohíbe la ciencia y ataca la ciencia, condena por herejía. Aceptando la inclusión, esta Escuela de Salerno, tanto como alumnas como de profesoras, fíjense que avance para la época, entre a mujeres, ¿no? Entre las que destaca una mujer llamada Trótula,
quien escribió una obra llamada Obstetricia y Ginecología del siglo XI. Los aportes de Trótula fueron de enorme importancia para la medicina. Llega a desarrollar en sus tratados temas como el desarrollo fetal, laceraciones, suturas y cuidados postparto, desgarros perineales, fíjense, ¿no? Prevención de contaminación en procesos quirúrgicos, inversión interna del feto y presentaciones anómalas, recomendación de baños, masajes, movimiento y analgesia a través del uso del opio, entre otras, hierro. Fíjense la mezcla perfectamente equilibrada de medicina y partería que desarrolla esta mujer, esta gran mujer, esta brillante mujer. Estaba Trótula tan adelantada en sus investigaciones y conclusiones que hoy día aún se encuentran aspectos novedosos en sus ideas. Vaya que increíble. La autoría de sus textos fue puesta en duda, obviamente, por el patriarcado y hasta negada, al afirmar que tales conocimientos eran imposibles para una mujer del siglo XI. Citas de Trótula de sus tratados. Aquí tenemos dos. Las mujeres no se atreven a mostrarse ante un médico hombre por pudor y por innata reserva de sus partes íntimas. Después dice ella misma: les abro el cuerpo y el alma y me confían secretos que los hombres no comprenden ni merecen. Una feminista de la época. Muchas parteras tradicionales fueron acusadas de hechicería y condenadas por la Iglesia. Se cree que un 85% de los condenados a muerte entre los siglos XIV y XVII eran mujeres. Un dicho medieval popular era: cuanto mejor es la bruja, mejor es la matrona. Para protegerse contra la brujería, la Iglesia exigía que las matronas recibieran una licencia del obispo y realizaran un juramento por el que rechazaban el uso de magia para ayudar a las mujeres a dar a luz. Esta es una de las épocas donde el patriarcado hizo mayor presión sobre la medicina femenina, sobre la espiritualidad de la mujer, sobre ese conocimiento ancestral de la mujer, sobre la mujer y para la mujer. Esto fue un genocidio terrible, del que vamos a hablar, profundizar un poco en otro de los módulos. Un genocidio muy, muy bárbaro, con unas cifras altísimas, que se podría decir que supera el genocidio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no es cualquier cosa de lo que estamos hablando. Fue por toda Europa, avalado por la Iglesia, en nombre de una supuesta protección de la Iglesia como tal y de la humanidad del diablo. Y muchas de estas mujeres no eran más que, o eran mujeres sabias, con mucho conocimiento, con mucha conexión con la tierra, con la feminidad, con la luna, con los ciclos menstruales, con la magia de la vida. Mujeres muy poderosas, muy sabias. Algunas fueron quemadas por solamente tener gatos, por ejemplo. O sea, unos alegatos tan absurdos que en realidad tenían una especie de intención exterminadora, de una sabiduría que estaba allí. El culto a la diosa era otra de las cosas que en realidad quiso apagar, que también es otro de los puntos que vamos a desarrollar en otro de los módulos. Pero aquí, como estamos hablando de la historia de la partería como tal, no podíamos dejar pasar esta parte de la historia, no podíamos dejar de analizar o de hacer ver cómo el patriarcado, y por qué es importante este tipo de formaciones, porque es importante este rescate del trabajo de las dulas, de la partería, del nacimiento humanizado, de la mamiferización de los procesos como el parto, la lactancia materna, la crianza de los niños y niñas, que el patriarcado, con los múltiples disfraces que utilizó en su momento, como ciencia, religión, leyes y tantas máscaras que se puso para perseguir y para exterminar todo lo que le daba miedo, y que hoy día a su manera lo sigue haciendo. Entonces, este tipo el tocar estos temas es muy, muy importante, muy, pero muy importante,
porque nos han robado muchas cosas. Nos han robado el derecho al poder femenino a las mujeres y de una u otra manera a los hombres, porque hombres y mujeres en realidad deberíamos ser seres equilibrados y conectados a ambas energías masculina y femenina en perfecto equilibrio y armonía. Se dice en algunas tradiciones de esas consideradas paganas que originalmente ese era el Edén, esa mezcla de ese equilibrio entre estas dos energías, esa armonía entre lo masculino y femenino que a lo largo de la historia el patriarcado se encargó de alterar de una manera grotesca, que justamente es una de las cosas que ha acarreado tantos problemas a nuestro planeta, a nuestra humanidad, a nuestra evolución como seres humanos y como seres espirituales, y al amor. De todos modos, aunque aquí ya lo estamos analizando, en todas nuestras formaciones los módulos se van conectando y haciendo un círculo y cerrando el último con el primero. Esa es una de las cosas que aprendimos y que consideramos vitales, ni siquiera importantes, sino vitales para que este tipo de formaciones de verdad logren su propósito. Hacer conectar ciclos, hacer una espiral y conectar con el principio, con el infinito. Entonces, les explico esto porque el punto que estoy tocando en este momento, un punto que vamos a percibir y desarrollar a lo largo de los módulos que están por delante, luego posteriores a este. Entonces, las mujeres sanadoras que han seguido rodeadas desde entonces hasta hoy día todavía de un halo de superstición y temor, esa destructiva y temprana exclusión de las mujeres del ejercicio autónomo de la sanación fue un precedente violento y la raíz de la patriarcalización de la medicina, esa que conocemos hoy día. Durante el siglo XVIII, la división entre cirujanos y parteras aumentó y la medicina como tal se estableció como profesión técnica. Los médicos hombres proclaman que sus procedimientos científicos modernos en este siglo proclaman esto, sus procedimientos científicos modernos eran más seguros que los tradicionales, o sea que los ancestrales. Se empieza a utilizar la palabra matrona para denominar a las parteras cualificadas, pongo las comillas allí, y se reafirma la profesión como actividad quirúrgica, aunque los partos de la realeza y de la clase privilegiada eran normalmente atendidos por cirujanos hombres en esta época. ¿Por qué hacemos el énfasis y las comillas en cualificadas? Porque estamos aquí analizando, entre otras cosas, el cómo el sistema médico, el sistema patriarcal médico, controla, o sea, decide poner control sobre algo que históricamente fue de las mujeres, fue de lo femenino y sigue siendo de lo femenino. Aclaro, y lo he hecho en otros módulos y lo seguiré haciendo, que esta formación y todas nuestras formaciones, ninguna de ellas persigue hacer un juicio, crítica o satanizar nada, ni la medicina, ni ninguno de los procesos que ella aplica al nacimiento de los bebés, a la crianza, a la salud, ni ningún aspecto, ni siquiera el patriarcado, porque no estamos hablando de destruir cosas, no vamos a ponernos en la misma postura patriarcal de destruir, anular, imponer, no. Nuestras formaciones todas, tanto las online como todos los talleres que hemos dado durante 7 años, cumplimos ya, estábamos justamente hablando, ya conversándolo, a lo largo de aquí en esta ciudad, en muchos estados del país, y bueno, y siento que pronto en otras partes del mundo, ya lo hemos hecho a nivel online, pero se extendería la parte presencial, no quiero adelantar nada. Vienen incluidos los círculos de hombres que yo vengo promoviendo hace más de 2 años. En todos resaltamos la necesidad de proponer, no atacar, no condenar, ni siquiera la crianza autoritaria, que es una de las cosas que la crianza respetuosa
prácticamente la desmonta, ¿no? Pero desde el respeto. No se trata de anular, de atacar, de condenar nada. Se trata de proponer desde el amor, desde el equilibrio, desde la armonía entre lo masculino y femenino, que es clave. Es una clave que no se puede obviar jamás. Ni cuando hablamos de relaciones de parejas, ni cuando hablamos de sistemas sociales, ni cuando hablamos de convivencia entre seres humanos, ni cuando hablamos de comprender a los niños y niñas de hoy, y mucho menos cuando hablamos de procesos tan vitales como la lactancia, el parto, el puerperio. Entonces, el principal caldo de cultivo de la violencia y de todo lo que viene dañando estos procesos vitales y humanos es justamente el desequilibrio, es justamente la imposición de uno de los aspectos sobre el otro. Entonces ya no más. Si proponemos cosas en nombre de atacar otras, seguimos en la misma actitud, seguimos generando desequilibrio y seguimos haciendo lo que el patriarcado ya hizo en algún momento. Y más que atacar el patriarcado y tirar piedras al patriarcado, se trata de proponer algo que podríamos llamar, que siento que el nombre que más identificaría a lo que se propone es neohumanismo, donde incluye todos los aspectos masculinos y femeninos, ¿ok? Donde ya no sería ni feminismo ni embrismo como tal. El embrismo, después lo hablamos en otros módulos, un término que se ha utilizado despectivamente para identificar algunas posturas del feminismo y el machismo, obviamente, que es el que impera. Ya esto sería, todo esto sería, digamos que sanado, rehecho, replanteado por un neohumanismo donde lo femenino y lo masculino están complementados en armonía, complementados y fusionados desde el amor. Y como dice el maestro Claudio Naranjo, en equilibrio perfecto, padre, madre e hijo. Después lo vamos se las voy a poner allí como introducción, que es algo de lo que vamos a desarrollar en esta formación. Seguimos. Entonces, en este mismo siglo XVIII comienza a cambiar la naturaleza de la disciplina obstétrica que conocemos hoy día, con una clara tendencia a la fundamentación científica, implementando, entre otras cosas, el uso de forceps. Pasó a ser un instrumento prácticamente indispensable. Hoy día todavía se utiliza muchísimo, a pesar de que sabemos que lo hablamos en el módulo violencia obstétrica, algunas de las consecuencias del uso indiscriminado de esta herramienta. La formación universitaria facilita la exclusión legal de las mujeres de la práctica obstétrica. Aquí comienza la discriminación, la separación y la imposición del aspecto masculino, en desequilibrio, obviamente. Los médicos varones habían conquistado un absoluto monopolio sobre la práctica de la medicina entre las clases privilegiadas. La utilización del forceps promueve la aparición de lo que se llama el hombre partero instrumentador, ¿okay? Viene a ser lo que es hoy día el médico obstetra, que recuerdo algo que hablamos anteriormente, que no siempre es hombre. También el médico obstetra patriarcal no siempre es hombre, puede ser también una mujer con una energía muy masculina en desequilibrio, que justamente fomenta la violencia por estar conectada con esta energía, valga la redundancia, desequilibrada, con esta distorsión, con esta anulación de los procesos femeninos desde su propia esencia, y intoxicada o reprogramada por este desequilibrio del que hablamos, que genera el patriarcado, aquí excluyendo a las mujeres y robando procesos. Entonces este hombre partero instrumentador consolida la patriarcalización del nacimiento y roba, pongo aquí unas comillas, a las mujeres el poder de parir. Repito, insisto, no estamos haciendo ningún ataque, ninguna condena ni juicio, sencillamente explicando un proceso visiblemente notable en la historia del nacimiento de los bebés, del parto de las mujeres, donde prácticamente el médico
patriarcal, que hoy día no puedes tener cualquier género, puede ser hombre o mujer, le dice a la mujer o impone su supuesto poder sobre un proceso que en realidad le pertenece a ella, incluso para decidir y para violentar. En el siglo XIX comienzan a regularse aspectos como el examen, facultades, prerrogativas y exenciones para obtener el título de matrona. Aquí seguimos, no estamos tampoco haciendo juicio a la formación de matronas en ninguna de las épocas, mucho menos hoy día, sino sencillamente explicando cómo fue el proceso de exclusión y de control, ¿ok? En que las escuelas patriarcales todas dicen esto es lo que debe saber una persona que va a atender parto, y descarta las cosas que según su forma de ver la fisionomía de la mujer y la fisionomía del parto son inútiles o son obsoletas, a juicio de estas escuelas. En América, aquí mismo en la América precolombina, antes de la llegada de los europeos, las parteras eran tratadas con veneración por los valiosos servicios que prestaban y con mucho respeto. Durante la época colonial, las prácticas terapéuticas y rituales de curación de la medicina indígena fueron vistas como hechicería por los doctrineros españoles y por lo tanto sometidas a las políticas de extirpación de idolatrías. ¿Okay? Aquí estamos hablando de una también condena y exclusión en el momento en que se encuentran estas civilizaciones, donde la segunda, la que llega, impone a través de la religión una censura a toda la sabiduría, a todo el prestigio de que gozaban estas mujeres parteras y también los chamanes y curanderos, y básicamente una usurpación de cultura. Y en esta usurpación de cultura, que ya todos conocemos, está incluida la imposición de lo que ellos pensaban que era lo correcto, y la exclusión y condena a través de incluso las penas de muerte a lo que ya era ancestral en estas primeras culturas originarias. Y estas políticas de extirpación de idolatrías eran muy parecidas a lo que hacía la Santa Inquisición en Europa. En la época republicana, de igual manera, los conocimientos médicos o curativos de los pueblos indígenas fueron desautorizados desde las distintas esferas de poder blanco mestizo, siempre asociándolos con la hechicería, brujería y charlatanería. Esto sigue vigente hasta hoy día, porque aunque vamos a ver que hay una reinclusión de la partería y un rescate, digamos que emergente de la partería por muchísimas razones, siempre ha sido vista y perseguida como algo arcaico, como algo primitivo, como algo que incluso va en contra de la ética médica actual, que viene siendo esta misma ética médica del sistema médico patriarcal, que termina de imponerse en el siglo XVIII, del siglo XVIII para acá, aunque ya había exclusión de las mujeres por ejemplo, la ginecología desde mucho antes, lo estamos viendo acá, más sin embargo esta prepotencia de este sistema médico patriarcal siempre ha dejado un lado, y obviamente de la mano de la prepotencia del sistema legal patriarcal, siempre ha dejado a la partería en una especie de posición de algo primitivo, digno de ser discriminado, incluso perseguido. Pese a ello, pese a esta censura y discriminación, los conocimientos y prácticas ancestrales de salud han sobrevivido en muchas partes del mundo, y su uso cotidiano no ha perdido vigencia hasta nuestros días, aunque en muchos casos subsisten en forma marginada. También pasa algo muy interesante que me gustaría conversar aquí, y es justamente que países como Holanda, donde la partería es aceptada y los partos en casa son lo más frecuente, y en un momento se habló de índices muy bajos de mortalidad infantil y materna, de repente empiezan a aparecer unas cifras diferentes,
empiezan a aparecer unas cifras que pareciera que quisieran desprestigiar algo que ya sabemos que en realidad estaba cambiando unos patrones ya preestablecidos por esta medicina del sistema médico patriarcal, y de repente empiezan a aparecer unas cifras extrañas, ¿no? Contrarias, como buscando de perjudicar el movimiento del parto en casa y la misma partería y el rol de las dulas. Entonces me parece que todavía tenemos una especie, y es un juicio muy personal, si es un juicio esto, si es una opinión crítica de mi parte, me parece, y asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, me parece que esta inquisición que condenó, ejecutó y persiguió a estas mujeres sabias durante mucho tiempo en muchas partes del mundo, aún está vigente. Lo que ha cambiado son, digamos que la forma de, digamos que ya no es directamente, no tiene cara de iglesia directamente, pero hay una estructura que prácticamente viene siendo la misma detrás. Hoy día ya no hablaremos de inquisidores e iglesias, podríamos hablar de laboratorios farmacéuticos, de escuelas de medicina escuelas de medicina financiadas por, pongo los puntos suspensivos, y un poder económico muy fuerte que hay detrás de la medicalización y de la tecnocracia médica, de la salud. Entonces, mi opinión personal es que esto que estoy observando, y mucha gente, si investigan van a verlo, está allí muy a la vista, se parece un poco a lo que hicieron, por ejemplo, aquí en Venezuela en un momento en que el sistema médico tocó las puertas de muchas parteras y las amenazó. A veces no era directamente a veces era a través de ciertos personajes que tenían que ver más que todo con la legalidad, pero sí, aquí las persiguieron. Y sé que en otras partes del mundo también lo han hecho. Las han amenazado, les han dicho que si se les muere una madre, van a ir a la cárcel, les han hecho cualquier otro tipo de amenazas, de comunicaciones, y muchas de estas mujeres sabias han decidido colgar, cerrar su servicio como partera, aunque algunas no, especialmente las que están en pueblos remotos donde, bueno, quizá no las han alcanzado o no han podido hacer válido el temor y la amenaza. Pero como promotores de nacimiento humanizado debemos tener muy claro que lo que se opone no solamente a la partería, al nacimiento humanizado, es una estructura muy fuerte, muy poderosa, y que obtiene muchas ganancias de lo que practica y predica. Entonces, no me gustaría llamarle el enemigo, porque no tengo esa visión de lucha, mi propia formación personal me ha enseñado que luchar contra es darle más fuerzas por eso les hablo de no atacar nada, ni siquiera el patriarcado, sino de proponer, de sanar a través del amor. Es mi experiencia, no solamente mi formación, sino mi propia experiencia, y sé que funciona. Y bueno, algún día el tiempo me dará la razón. Pero no quería dejar de hacer esta observación muy personal, pero también muy bien fundamentada. Afortunadamente, en los últimos años se está viviendo una transformación en el discurso de los organismos internacionales con respecto al papel que deben jugar las parteras tradicionales en la asistencia a la reproducción. Este es el doctor Babatunde Osotimehin, espero haberlo pronunciado bien, director ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Este señor falleció hace creo que un año. Dice lo siguiente: las parteras realizan enormes aportes a la salud de las madres y recién nacidos y al bienestar de la comunidad toda. El acceso a atención médica de calidad es un derecho humano básico. Una mayor inversión en partería es la clave para convertir este derecho en realidad para las mujeres de todas partes. Viniendo de un hombre y que está relacionado con la ONU,
Organización de Naciones Unidas. Me parece que es una opinión bastante hermosa, bastante valedera, y que suscribo cada una de sus palabras. Saber de este tipo de opiniones, de este tipo de personajes, es valiosísimo, porque ya no estamos hablando de que somos un grupo de hippies promoviendo algo que y vamos contra toda la estructura, sino estamos hablando de que algunos personeros de ciertas organizaciones de mucho peso a nivel mundial, de mucho alcance a nivel mundial, están claros en la importancia de rescatar ciertas cosas como la partería, la humanización y bueno, la lactancia materna. Esta señora es Frances Day Stirk, presidenta de la International Confederation of Midwives, ICM, o sea, la Confederación Internacional de Parteras, y dijo en una de sus ponencias, en uno de los congresos de esta Confederación Internacional, lo siguiente: las parteras son fundamentales para la atención de la partería y las vidas de las mujeres y niños recién nacidos. Otro personero importante, con una frase que me pareció idónea y perfecta para incluir acá: la doctora Flavia Bustreo, directora general auxiliar de la Organización Mundial de la Salud para la salud de las familias, mujeres y niños, tiene esta cita, dice así: seguiremos apoyando a los países a desarrollar y fortalecer sus servicios de partería como intervención fundamental para salvar las vidas de mujeres y recién nacidos. Estamos hablando entonces de ONU, de una Federación Internacional de Parteras, de la Organización Mundial de la Salud. Esas son instituciones de mucho peso, de mucho nombre, que, entre otras cosas, resaltan la importancia de el rescate y la promoción de la partería. Entonces, me parece que esto es importantísimo que lo tengamos como referencial nosotros como promotores de nacimiento humanizado. Sabemos que una de las cosas que vamos a hacer algunos de los promotores de nacimiento humanizado que estamos en esta formación es promover. Si somos médicos y estamos en instituciones médicas convencionales, podemos, con este mismo material, podemos dar talleres. Si somos personal de salud, podemos ofrecer talleres gratuitos para que estas cosas se sepan. Si somos dulas, lo mismo. Si somos sencillamente ciudadanos que han decidido informarse, empoderarse y comprometerse con el proceso de cambio, también podemos dar charlas gratuitas en los colegios, podemos dar charlas gratuitas en nuestras comunidades, podemos dar charlas en instituciones públicas y privadas, donde sea que nos inviten. ¿Por qué digo gratuitas? Porque cuando tú ofreces charlas gratuitas, te abren las puertas en todos lados. Si las ofreces pidiendo remuneración, es posible que algunos sitios te digan sí, algunos te digan no. Y este tipo de temas hay que llevarlos. Entonces, a ofrecerlos gratuitos primero. ¿Qué pasa allí? Que a medida que ustedes los den en muchos sitios, la misma práctica, el mismo dar y dar, la mejor forma de aprender es enseñando. Entonces el mismo darlos también los va a hacer ustedes ser conocidos, también los va a hacer ustedes llegar a ciertas personas que los van a invitar a otros sitios, y así es que van a empezar a entrar y esparcir esta información donde quiera que se necesite, especialmente a las mujeres embarazadas, a los papás embarazados, a esas familias que yo lo veo todo el tiempo, miran y escuchan con muchísimo amor cuando les damos esta información, porque es una información que parece que estuviese vetada, parece que estuviese bajo la alfombra, parece que no se le diera importancia. Y esta es la clave: empoderar. No hay ninguna ley de parto humanizado, no hay ninguna ley de lactancia, no hay ninguna ley de ningún tipo que funcione si la gente no está empoderada. Porque la gente empoderada es la que va a hacer cumplir las leyes, la que va a hacer cumplir sus derechos. Entonces, ustedes son clave en la difusión de todo esto y en la sanación de este sistema patriarcal y su transmutación a un sistema neohumanista inclusivo, incluyente, equilibrado y en perfecta armonía entre lo masculino, femenino y lo filial. Son los tres aspectos básicos. Es la trinidad de la humanidad. En la actualidad,
encontramos que el concepto de partera es polisémico, o sea, que tiene muchos significados. Pues se les nombra parteras empíricas, parteras tradicionales, comadronas, comadres o matronas, y los significados de cada uno pueden ser diferentes dependiendo de quién lo utilice. Así, los organismos internacionales de salud cronológicamente han transformado la manera de nombrarlas sin explicitar las razones del cambio conceptual. En los años 70 se generalizó la formación de las parteras tradicionales, formación a través de las instituciones, con el propósito de mejorar los servicios obstétricos en los ámbitos en los que faltara el personal sanitario profesional para dispensar asistencia de maternidad, y allí donde los hospitales no dispusieran de camas o de personal suficiente para que todas las mujeres pudieran dar a luz en ellos. Aquí lo que se hace es, lo que se ha hecho es, en este sentido, lo que estamos plasmando aquí, es que las instituciones médicas buscaron a las parteras ancestrales y les dieron ciertos conocimientos de medicina para complementar su función como tal, como parteras. ¿Ok? El problema aquí, y hay una parte hermosa, que es que estas mujeres adquieren unos conocimientos que pueden ayudar un poco más, especialmente a enfrentar diversas situaciones de riesgo, por ejemplo. Pero aquí también hay una especie de, y lo ha habido, y es una cosa que se hablaba mucho en algunos de los congresos de parteras, que también ha habido una cierta discriminación a algunos de los conocimientos ancestrales. Incluso una especie de irrespeto y de invalidación de la importancia o del resultado que dan algunos de estos conocimientos y métodos ancestrales. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque entonces seguimos hablando de un desequilibrio, seguimos hablando de un imponer. Si el sistema médico quiere imponer su estructura a algo ancestral que durante tantos años, durante tantas generaciones, ha salvado tantas vidas también, no podemos dejar de decir que el sistema médico tiene también su parte, su gran margen de error en su práctica. Entonces es un desequilibrio, hay que tener mucho cuidado con la formación. Nosotros no estamos formando parteras acá, pero sí estamos claros en que hay que honrar la partería ancestral y que debe ser respetada, y que una de las cosas que el sistema médico algún día hará, porque ya muchos de las personas que vienen de allí, formadas de allí, lo hacen, y eso es lo que los ha hecho llegar y de verdad trascender, es respetar esta sabiduría ancestral. Tu sabiduría científica es valiosa también, pero cuando respeta lo ancestral es mucho más valiosa y poderosa, mucho más efectiva. Y esa es la palabra, respeto. Estas parteras ya existían, estas que forman en esta época, hablamos de los 70 para acá, ya existían y atendían a las parturientas, generalmente en zonas rurales. Eran accesibles y aceptables desde el punto de vista cultural, e influían en las decisiones de las mujeres respecto al uso de los servicios de salud. En 1970, un seminario interregional celebrado en Malasia y organizado por la Organización Mundial de la Salud recomendó llevar a cabo un amplio estudio internacional de las modalidades de asistencia al embarazo y al parto, incluida la partería tradicional, para mejorar la planificación de los programas de salud materna. Se consideró que formarlas en los métodos modernos de alumbramiento era una nueva forma de progresar, con comillas, valga las comillas. Se formó a decenas de miles de parteras tradicionales, principalmente en Asia y América Latina, pero también en África. Hoy día las parteras tradicionales aún juegan un papel importante en algunas comunidades. Muchas de las mujeres prefieren dar a luz en sus casas que en un hospital. Una de las cosas de las que vamos a hablar en el siguiente módulo, en el que es sobre la mamiferización del nacimiento, es sobre los partos en casa, lo vamos a desarrollar allí. Y es un módulo complementario con ya que ya después de haber visto y analizado la historia de la partería y la historia del sistema médico convencional con respecto a la partería,
va a ser más fácil que podamos hacer énfasis en los beneficios, no solamente del parto en casa, sino de las casas de parto, que es una de las figuras claves de este movimiento humanizador del nacimiento. Casas de parto. En comunidades alejadas de las principales ciudades prefieren tener la ayuda de una partera. Los motivos que llevan a las mujeres y a sus familias a esta elección son de distintos órdenes, desde las dificultades prácticas, como el transporte o los costos, hasta las lingüísticas y culturales en algunas partes donde no hablan el idioma, digamos que citadino, impuesto luego, sino el originario, hasta, obviamente, los factores más hermosos para mí y más importantes, la confianza y el amor que estas mujeres parteras emanan, y la importancia que les ha dado la tradición. Algunas parteras certificadas, además de su don y los conocimientos tradicionales que tienen, reciben capacitación médica, que muchas veces no utilizan. Los tienen, bueno, lo utilizan porque su conocimiento ancestral prácticamente abarca. Sin embargo, bueno, en este caso, cuando hablamos de equilibrio, nunca está de más tener esta información mientras no sea impuesta ni irrespetuosa ni excluyente de los procesos tradicionales. Su conocimiento y que tampoco los invalide. Su conocimiento y técnicas son transmitidos de generación en generación, o sea, se les llaman las parteras empíricas, pero actualmente, al estar en un mundo globalizado como en el que vivimos, algunas de las personas pertenecientes a las nuevas generaciones tienden a alejarse de las tradiciones y costumbres de su pueblo. Esto es un proceso normal, social normal, de la evolución de nuestra sociedad, valga la redundancia. Esta es una partera hermosísima, una figura referencial importantísima de la partería contemporánea y obviamente de la partería espiritual, que es de hecho uno de los materiales que vamos a analizar aquí, tanto en audiovisual como en lectura, pertenecen a ella. Es ese libro que tienen allí al lado de su foto, de su imagen, es Ina May Gaskin, partera ancestral, que ha digamos que puesto en práctica, incluido su vida, ese equilibrio entre lo ancestral y lo moderno, podría decirse, darse ese calificativo, lo científico, en perfecto equilibrio, prevaleciendo la parte ancestral, pero con un conocimiento médico que no interfiere, sino que complementa. Entonces, yo siento que ella es un ejemplo muy claro y muy hermoso y valioso de el equilibrio que perseguimos acá. Sin embargo, esta cita de Ina May es un poco a modo de protesta, un poco anarquista. Sin embargo, me pareció importante resaltarla aquí. De la misma manera que la marca McDonald's, dice Ina May, McDonald's, valga la cuña, se expandió en el mundo como una enfermedad contagiosa, así el estilo McParto, es una etiqueta que pone ella al parto medicalizado convencional, de atención a la maternidad, empezó a reemplazar mejores y más saludables sistemas locales de atención materno-infantil, como por ejemplo las casas de parto. La característica clave del modelo McParto, según palabras de Ina May, es la utilización frecuente de drogas farmacéuticas y de tecnología médica que genera ingresos a ciertas empresas. Fíjate que lo está diciendo una mujer que integró lo ancestral con los conocimientos médicos, que sin embargo está clara en la cruda verdad del sistema industrial, el gran negocio que ya vimos en el documental en esta formación, del negocio del nacimiento. Y en este módulo vemos el de partería espiritual de Ina May. Yo sugiero que hagamos el mundo para las generaciones, otra vez Ina May Gaskin, partera, dice ella así, una cita de ella: yo sugiero que hagamos el mundo para las generaciones futuras, protegiendo el principio básico de las parteras, que creen que el cuerpo de las mujeres ha sido maravillosamente creado para realizar el acto de dar a luz, y que enseñemos a las mujeres y al público en general, aquí es incluyente, cómo el parto institucional tiende a socavar la confianza de las mujeres en sus propias capacidades. O sea, robar el parto, como lo hemos llamado aquí. Esta será una gran tarea, pero yo creo que es realizable. Yo también, Ina. Yo también.
Y sé que los promotores que están en esta formación también. Nos despedimos en este módulo, que en realidad no termina porque se complementa con el siguiente, que es la mamiferización del nacimiento, con esta frase corta pero directa y concisa y totalmente acertada. Yo siento que cerrando la presentación a un nivel honorífico, que es de Laura Cao Romero, partera, una partera bastante conocida, que dice así: se las dejo para que ustedes la digieran y se la lleven, no solamente ahorita al terminar de ver la presentación del módulo, sino en el transcurso de la lectura de las actividades y lo que van a ver en audiovisual, que tengan esta frase permanentemente, no en su cabeza, sino en su corazón. Es inminente alzar nuestra conciencia para darnos cuenta de que la misión de alguien que ayuda a parir, no es que sabe más que la mujer, ayuda a la mujer a parir, es una misión espiritual. Repito, es inminente alzar nuestra conciencia para darnos cuenta de que la misión de alguien que ayuda a parir es una misión espiritual. Los dejo con esa reflexión y en el próximo módulo van a ver, o vamos a digerir y palpar y tantear con nuestros sentidos físicos y espirituales el contexto completo de esta afirmación que hace Laura Cao Romero. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo módulo.